y esta opción también permite que ese candidato, que ese presidente municipal saliente pueda hacer alianzas con otros grupos políticos, no necesariamente su partido político, y eso, en caso de que ganara con alianzas externas a su partido, pues le daría una característica diferente al cabildo, ¿no? Tendrían que formarse planillas distintas, se tendría que ir un candidato en coalición con otras fuerzas, se verían representadas a lo mejor otras fuerzas que no tienen representación en el cabildo, incluso me animo a decir que las minorías tendrían un mayor peso, ¿no? Entonces las decisiones corporativas se complicarían, entre muchas otras cosas. Creo que la reelección permite ese tipo de modificaciones en la realidad política, en la cotidianidad de la clase política, y yo pienso que tendría ventajas. En la ANCA, ese fue uno de los argumentos que más, ese tipo de argumentos, ¿no? Fueron como los que convocaron a la reflexión, a quienes decían no a priori. Sin embargo, el acuerdo de la ANCA la ANCA acordó tener un posicionamiento público ya formal frente a la intención de que pase la reelección consecutiva, y es el mismo, son cosas parecidas también en el poder legislativo, en la reelección de los diputados tanto federales como locales. Se presta para lo mismo, incluso territorialmente, ¿no? Las asambleas vecinales, o sea, es más o menos como las mismas ventajas. Ahora, en la ANCA encontramos que también el otro lado del no tenía algunos argumentos importantes, como que la reelección va a permitir que los poderes dominantes, en caso de que sean, como donde hay cacicazgos, por ejemplo, pues el cacicazgo se reafirme en una presidencia municipal 6 años, y es muy, muy difícil, o sería más difícil que la oposición aspirara a quitarlos de los espacios. Entonces, la ANCA está de acuerdo con la reelección formalmente, pero con 4 candados. ¿Qué serían? Que serían: el primero, que exista una reducción, que viniera acompañada de una reducción del financiamiento público a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque eso implica menos dinero para campañas, menos dinero para comprar el voto. Por lo tanto, necesita más los obliga a generar acuerdos, a generar propuesta, a convencer a la gente, a irse a la calle, ¿no? Menos dinero es menos televisión, es menos propaganda. Esa es la primera. La segunda es revocación de mandato. Si la reelección viene acompañada de la revocación de mandato, por ley, tendrían que hacer un buen periodo. No solamente en el primero, sino también en el segundo. ¿Por qué? Si hay reelección, a lo mejor en el primero hacen cosas lo necesario para poder reelegirse, sin cometer errores, abusos, excesos. Pero en el segundo, como ya no aspiran a la reelección, entonces podrían empezar a hacer las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Pero la revocación de mandato a mediados de cada periodo también significaría un peligro para el gobernante de que pudiera ser echado del puesto, ¿no? Entonces es la segunda y es el argumento. La tercera es el fuero, en el caso de los legisladores y de quienes gozan de fuero en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y de los distintos poderes. ¿Por qué el fuero? Porque es exactamente lo mismo, les quitas la impunidad, ¿no? Y entonces piensan 2 veces alguna triquiñuela o algún negocio que piensen hacer, ¿no? Claro, la transparencia. Claro. La transparencia y la rendición de cuentas son súper importantes, porque hasta ahora no importa que las exigencias de transparencia de parte de la ciudadanía, incluso de parte de los órganos que se encargan de garantizar el acceso a la información pública, no importa que sea violado, que sea ignorada la necesidad de la transparencia, no importa que los organismos indiquen a una autoridad, a un funcionario público, a un organismo público que dé tal dato. No hay castigo. Porque no es vinculante, ¿no? No hay castigo. Entonces,
si hay castigo con la transparencia, también es un elemento más que junto a los otros tres, sí le ponen candados y sí vuelven viable y sí demuestran la importancia que tendría la reelección. O sea, la reelección obligaría a un mejor trabajo, a mejores acuerdos, la ayuda a las minorías, modifica la cotidianidad de las cúpulas, ¿no? Y evita de alguna manera los cacicazgos, sí, solo sí viene acompañado con estos 4 elementos, que te digo, esa es la postura del ANCA acerca de la reelección. Comienza por aquí la lluviecita a refrescarnos, Carlos. ¿Te parece que las propuestas en su conjunto, o algunas de ellas en particular, fortalecen la figura del presidente a punto de regresar a los viejos tiempos del presidencialismo autoritario? Es que yo creo que una característica de la reforma, por ejemplo, ya había propuestas que vienen en esta propuesta de reforma, que habían sido hechas a los legisladores, incluso algunos partidos políticos habían venido impulsando algunas de las propuestas que vienen en la de Calderón. Y el PAN fue de los partidos que se negaron a que pasaran las candidaturas ciudadanas, la revocación de mandato y algunas otras, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta que va en 2 pistas.